Estamos en los comienzos de una serie llamada El Rey Pastor, Lecciones de la vida de David. Y la presentación de hoy será la segunda entrega hablando de música llena del Espíritu. Recuerdo haber leído sobre George Frederick Handel, el compositor de la famosa canción El Mesías y de muchas otras, que era un organista de gran talento. Y un día, cuando visitaba una iglesia en otra ciudad, al terminar el sermón, el organista solía hacer lo que ellos llaman tocar para que salga la gente. Y nosotros lo llamamos postludio. Se acercó al organista y le dijo, ¿le importa si yo toco durante la salida de la gente? Dijo, oh, por favor. Era costumbre. Dijo, usted es un organista visitante, estaría encantado. Bueno, se sentó y empezó a tocar y cuando los sugieres subieron por el pasillo para acompañar a la gente a la salida, nadie se levantó porque la música era tan encantadora y tan emocionante que todos se quedaron allí y siguió tocando un buen rato. Y entonces al organista local le entró hambre o se puso celoso y dijo, bueno, no creo que vayas a hacer un buen trabajo de hacerlo salir tocando. Tal vez debería hacerme cargo. Y él dijo, por supuesto, le devolvió el órgano y en cuanto empezó a tocar, la gente se levantó y se fue. La música tiene un poder y puede atraer, puede repeler, puede inspirar en el buen y en el mal sentido. Recuerdan que en nuestra última presentación estuvimos hablando de David. David fue ungido como rey. Y Samuel hizo esa visita clandestina, especial allí a Belén, para ungir a David como rey, cuando todavía hay un rey en el trono, quien, por cierto, también había sido elegido por Dios y lleno por el Espíritu de Dios varios años antes. Así que aquí dice, después que él tomó el cuerno de aceite, estoy en el verso 13 otra vez, 1 Samuel 16, verso 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dijo, tengo que salir de aquí, porque esto podría ser visto como una traición, el ungir a otro rey mientras que hay un rey sentado en el trono. Pero fíjense en el versículo 14. Pero, dice que el Espíritu Santo viene sobre David, pero el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así que este es un versículo muy importante. David está lleno del Espíritu, pero luego dice, el Espíritu se apartó de Saúl. Y eso se manifestó de varias maneras. Se puede leer, por ejemplo, en los escritos de Josefo, que era un historiador judío, dijo que presentó que Saúl se convirtió en poseído por el demonio en este punto. Estuvo a punto de ser asfixiado y estrangulado, además de estar distraído en sus consejos. Se volvió débil y necio, perdió el valor y la grandeza de espíritu. Era timorato, es decir, temeroso y alarmado por todo. Y estaba lleno de envidia y recelo, rabia y desesperación. Y al leer los capítulos restantes de 1 Samuel, se ve que mucho de eso resultó ser cierto. Qué triste tener escritas las palabras, el espíritu se apartó. Eso nos dice que Dios puede dar su espíritu a alguien y puede quitárselo. Ese es un punto muy importante porque hay un segmento de queridos cristianos que creen que una vez que eres salvo y lleno del espíritu, no puedes perderte. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el Espíritu Santo puede ser contristado, y estas palabras están en el registro sagrado como una advertencia para nosotros, para que sepamos que tenemos que cuidarnos de no contristar al Espíritu y hacer todo en nuestras vidas para abrazar y dar la bienvenida al Espíritu para que esté en nuestras vidas. Repito, en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, la única razón por la que Pablo diría que no contristéis al Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo puede ser contristado. Y cuando usted completa y finalmente apena al Espíritu Santo hasta alejarlo,
entonces usted ha hecho lo que se define como cometer el pecado imperdonable. Ahora, no creo que Saúl había hecho eso todavía. Es posible entristecer al Espíritu o contristar al Espíritu Santo. Es posible incluso estar poseído por espíritus o por el demonio y no estar finalmente perdido. ¿No salvó Jesús a personas que parecían totalmente endemoniadas? ¿Conocen la historia del endemoniado allí, justo al mar de Galilea, que corría desnudo, arrastrando cadenas rotas y cortándose y gritando y viviendo con cerdos y viviendo en un cementerio? Y quiero decir que ese tipo estaba bastante ido. Y Jesús lo salvó y lo convirtió en evangelista. A María Magdalena le echaron 7 demonios y así hay personas que, como el pródigo, conocían a Dios, estaban en la casa del Padre, se alejaron, terminan en el chiquero y pueden volver a salvarse. Pero hay un punto de no retorno. Y antes de que termine la historia, me entristece decir lo que probablemente ya sepas: Saúl finalmente llega al punto de no retorno. Pero no creo que estuviera allí todavía. Pero da miedo pensar que se puede contristar al Espíritu, y es posible hacerlo y no saberlo. Lees, por ejemplo, la historia de Sansón. Jueces 16, versículo 19, un pasaje muy famoso. Y ella, Dalila, hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Recuerda, el Espíritu del Señor es el que vino sobre Sansón y le dio esa fuerza sobrenatural. Y ella le dijo a modo de prueba: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé con fuerza sobrenatural. Y estos son los versos que no debes perderte. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Otra vez esas palabras. ¿Qué pasó después de que el Espíritu Santo vino a David? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora no sé si eso los asusta, amigos, pero a mí sí. Me hace entristecer la idea de que pueda contristar al Espíritu y no saberlo. Te preguntas, ¿durante cuántos años Saúl continuó como rey? Es posible que las personas realicen todo tipo de ceremonias y rituales religiosos y ni siquiera sepan que lo están haciendo sin el Espíritu Santo. Saúl continuó en el cargo de rey. Y los sacerdotes que condenaron y crucificaron a Jesús continuaron con todos los rituales de la religión, desprovistos del Espíritu. Una vez leí una cita que decía que probablemente el 80% de lo que ocurre en las iglesias sucede sin la participación del Espíritu. Hay todo tipo de cosas que pueden pasar que el Espíritu Santo no está haciendo. Por eso David, cuando oraba, sabía lo que le había sucedido a Saúl. Salmo 51, cuando David pecó con Betsabé, ¿sabes cuál era su gran temor? Dijo: no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Espíritu Santo. Y quiero dirigirte a 1 Crónicas 17:13. El profeta Natán viene a hablar con David. Habla de que tu hijo va a construir un templo, Salomón. Y esto es lo que dice Natán: yo le seré por padre, hablando de Salomón, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Quién es? Saúl. Natán le dice a David, Dios le dice a David a través de Natán: voy a estar con tu hijo hasta que termines esta casa. No le quitaré mi espíritu ni mi misericordia, como hice con el que fue antes de ti. Así que el Espíritu del Señor, la misericordia de Dios, la gracia de Dios le fue arrebatada a Saúl y lo dejó hecho añicos. Ahora, ¿hay otros en la Biblia que tuvieron esa experiencia? ¿Era Balaam un profeta lleno de espíritu? ¿Lo era? Pero en algún momento lo fue. Pero comenzó a codiciar las recompensas de Balac, el rey de los moabitas, y acabó por contristar al Espíritu. Fue asesinado por Israel en una batalla. La Biblia habla mucho de Balaam. Y Judas. La Biblia dice que Jesús envió a los 12 apóstoles a predicar y a enseñar mientras él aún vivía. Jesús los envió en misión y dice que volvieron y dijeron: alabado sea el Señor. Hasta los demonios se nos sometían. Y no pienses ni por un momento que Judas no estuvo inspirado en algunos momentos. Pero sabes, lees en la Biblia que en un momento dado el Espíritu Santo abandonó a Judas y él cometió el pecado imperdonable. También puedes leer sobre Demas en el Nuevo Testamento.
Pablo dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y por eso no lo digo para asustarte, es solo que realmente es una advertencia importante de que debemos estar conscientes de que sí, una vez que eres salvo, puedes estar lleno del Espíritu, puedes ser salvo, pero esa relación con Dios y el Espíritu Santo debe ser alimentada. Si persistes en la rebelión, lo que le pasó a Saúl te puede pasar a ti. Lo que le pasó a Sansón, a Balaam, a Judas, te puede pasar a ti. Ahora, Sansón se arrepintió al final. Saúl no lo hizo. Esto plantea otra cuestión importante. La redacción que se encuentra aquí es un poco preocupante para algunas personas. Noten lo que dice en el versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Un espíritu malo del Señor? ¿Envía Dios los espíritus malignos? Este es un pasaje que a menudo hace dudar a la gente. Bueno, algo de esto es. En realidad, solo viene de la forma en que en el Antiguo Testamento y los hebreos entendían que Dios es pleno soberano, y lo es. Y así el diablo no puede hacer nada sin que el Señor al menos le afloje la correa. Tiene que darle permiso, como en la historia de Job. Dice que Dios le dijo al diablo, fue el diablo quien acosó a Job, no el Señor. Pero Dios tuvo que decir, de acuerdo, voy a darte cierta libertad, pero hay límites. Eso me recuerda al versículo que encuentras donde Pablo dice en 1 Corintios 10, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios debe poner límites a la tentación. ¿Pero Dios tienta? No. Quiero leer otro versículo. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que, ¿está claro? Dios no tienta a nadie. Y Dios me dirá, se asegurará de que al diablo no se le permita tentarte por encima de lo que eres capaz. Así que nunca digas, oh Señor, cedí porque no pude evitarlo. Sí que puedes, porque Dios promete que no va a tentarte por encima de lo que eres capaz de resistir, con su poder. Amén. Si accedes al poder que Él pone a tu disposición. Así que también puedes ver otro ejemplo cuando todos estos falsos profetas se habían reunido ante el rey Josafat y Acab y Micaías. El profeta dijo, y esto es Primera Reyes 22:23, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. El Señor puso un espíritu mentiroso. Ahora, cuando lees toda la historia, dice que Dios permitió que estos espíritus fueran a Acab y lo engañaran. Dios no envió a los espíritus fueron por su propia voluntad. Verás, Dios siempre nos protege, Dios tiene un cerco sobre nosotros, pero a veces hay una ruptura en el cerco si rechazamos a Dios. Permítanme darles un verso más, solo para atar eso. Quiero asegurarme de que todos tengan esto claro. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese es el espíritu mentiroso. Dice, 3 espíritus inmundos como demonios salen a los reyes de la tierra para engañar. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Aquí hay una parte. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ves cómo funciona? Dios te da el Espíritu Santo. Acoge, nutre al Espíritu Santo. Rechaza al Espíritu Santo. Hay un vacío que el diablo llenará. Saben, si llueve en buena tierra, algo crecerá. Si no cuidas lo que crece, tendrás malas hierbas. Pero algo va a crecer. Tu corazón no es un vacío. Y si no tienes a Dios y a su Espíritu dentro, solo hay otra alternativa. Recordarán haber leído la historia donde Jesús dijo que a este hombre se le expulsó los espíritus malignos, un espíritu maligno, pero no lo reemplazó con nada bueno y el espíritu maligno regresó. Dijo, mira, mi casa está vacía, está barrido y aspirado, y trajo otros 7 espíritus peores que el primero. Y por eso no hay neutralidad, no hay Suiza en esta batalla entre el bien y el mal en la que puedas decir, solo quiero quedarme al margen, no quiero involucrarme. Jesús dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. Y así, cuando el Espíritu del Señor se fue de Saúl, ¿qué quedó?
Si la oscuridad saliera de esa habitación, ¿qué pasaría? Lo siento, no. Si la luz sale de esta habitación, entra la oscuridad. Y si quieres sacar la oscuridad, no usas una pala de nieve. Simplemente traes la luz, la oscuridad se va y nuestros corazones son algo así. Nunca son simplemente neutrales. Así que, como resultado de esto, Saúl está terriblemente atormentado. Estoy de acuerdo con lo que dijo Josefo, que se puso celoso, se puso furioso, por una razón. Samuel había ido al rey Saúl y le dijo: debido a tu infidelidad, te voy a quitar el reino a ti y a tu dinastía, y se lo voy a dar a tu prójimo, que es mejor que tú. El Señor ha buscado a un hombre cuyo corazón es conforme a su propio corazón. Ahora, ¿qué está pensando Saúl? En algún lugar de mi reino está mi sustituto. Y estaba melancólico y celoso, y él, en lugar de arrepentirse y humillarse, trató de impedirlo. Y estaba inquieto. Y tenía una actitud totalmente equivocada. Él está culpando a Dios y diciendo: esto no es justo, es mi prerrogativa ser rey. Y quién sabe lo que estaba pensando, pero un espíritu maligno había entrado en su mente y podría no haber sido todo físico. A veces las circunstancias pueden atentar contra ti y estresarte y hacer cosas diferentes. Puede no haber sido todo espiritual, pero es como... Hay un viejo proverbio que dice: a Satanás le gusta pescar en aguas turbulentas. Saúl había quedado tan atormentado por estas cosas que le dio ventaja al diablo. Y así algunos acosos demoníacos se aprovechan de la debilidad física. Eso era muy importante. ¿Lo has captado? Hay personas que son acosadas por el demonio y el demonio aprovecha lo máximo de lo que pueden ser debilidades físicas o mentales para sacar ventaja. ¿Es cierto? Creo que sí. ¿Cuáles son las consecuencias? Sus sirvientes ven que Saúl está melancólico, y él es difícil, y él es infeliz, y a él le dan una especie de ataques, y parece que él ha perdido la confianza, ha perdido el valor, y dice: entonces uno de los criados, estoy en el versículo 18, respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, mira la ironía de Dios, que sabe tocar. Esta es la primera referencia que oímos de que es hábil tocando, en particular el arpa. Aquí tenemos un bello ejemplo de arpa antigua. Uno de los hijos de Isaí sabe tocar. Escuchen esto. ¡Qué maravillosa recomendación se da aquí! Es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Increíble. ¿Te gustaría tener una recomendación así? Tiene talento, es valiente y patriota. De hecho, oí a un pastor resumirlo así. Habla de su persona, su pasatiempo, la música, su patriotismo, es de Belén, su prudencia, su piedad, su poder. Habla de todo esto en un versículo sobre David. Ahora, aunque David está cuidando ovejas, notarás que no sabemos cuánto tiempo pasó entre que el espíritu llenó a David y un espíritu maligno llenó a Saúl. Pasaron meses, quizá incluso años. David se quedó con las ovejas y está esperando el tiempo de Dios. En algún momento durante el curso, mientras David está cuidando de las ovejas, un oso viene, un león viene, hablaremos más de ello la semana que viene, se corrió la voz: este es un joven valiente. Ahora, sé que algunos de ustedes se están preguntando, ¿conocen la canción Solo un jovencito? ¿Y cuántos de ustedes han visto ilustraciones de David y Goliat en las que, ya saben, parece que David tiene unos 8 años? Eso está muy bien para enseñar en la escuela sabática, pero no es exacto. Verás, en la ley hebrea, no podía ser soldado, ni siquiera podía ser soldado hasta los 20 años. Y en muchos países necesitan todos los militares que puedan conseguir, y dicen 18. Y cuanto más desesperados se ponen, durante la guerra civil había niños de 14 años que fueron allí, y cuando las fuerzas de Hitler estaban diezmadas, tenían las juventudes hitlerianas y Hitler enviaba a niños de 12 años a luchar y defender la patria, y seguían bajando la edad. Pero, ya sabes, Dios se dio cuenta de que tienes que tener un poco de pelusa en la barbilla antes de que puedas ir, ser parte del soldado, del ejército. David aún no tenía 20 años, pero tampoco 12.
Y hay mucho debate cuando miras cuánto tiempo reinó Saúl, cuántos años tenía Samuel. Hay algunos, nos dice que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y usted hace algunas cuentas y no tiene tiempo para trazar todo para usted, pero creo que la evidencia es bastante buena de que David estaba probablemente en algún lugar entre 17 y 19 en este punto. Y huyó de Saúl durante varios años y finalmente es coronado cuando tiene 30 años. Pero David ya había demostrado cierto valor, y dice que es un hombre poderoso. Estaba a punto de que le llamaran hombre, pero ya no era un niño en este punto. Así que nos dice que tenía talento, que era musical, y que no solo tenía la habilidad de tocar música. Dice que es hábil. Y a todo el mundo le gusta la música y vamos a pasar un rato hablando de música. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes tocan algún instrumento? Déjame ver tus manos. ¿A cuántos de ustedes les gusta cantar, pero no lo hacen muy bien? Oí hablar de esta señora y para el cumpleaños de su hija le compró clases de piano. Y unos días después vino su amiga y le dijo, ¿cómo van las clases de tu hija? Ella dijo, bueno, le compré un clarinete. Y ella dijo, creí que le iba bien con el piano. La señora dijo que sí, pero que no puede cantar con el clarinete. Tenía el don del piano, pero no del canto. Así que dice, de acuerdo, mira, manda llamar a David. Y así, escucha lo que sucede a continuación aquí. 1 Samuel 16:19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí. ¿Sabía Isaí que David había sido ungido rey? Lo sabía, porque Samuel tuvo que venir a pedirle permiso y reunir a todos sus hijos. Y dice, lo ungió en medio de sus hermanos. Los hermanos, el padre, la familia inmediata lo sabía y probablemente tuvieron que mantenerlo en secreto, porque es una amenaza para el reino. Y de repente, ese mensajero viene del palacio. Envíame a David. Ahora, si eres Isaí, ¿estarías nervioso? Oh. ¿Alguien ha filtrado alguna información? ¿Cómo se enteró de lo de David? ¿Va a ser ejecutado? Así que Isaí está un poco preocupado. Dice, envíame a tu hijo. Cuando alguien le dice, dame a tu hijo, a un padre, especialmente a un rey que no es equilibrado, ¿envía nuestro padre a su hijo a un mundo gobernado por un rey que no está equilibrado? Y Jesús es el hijo de David, ¿no? Envíame a David tu hijo que está con las ovejas. ¿Sabes cuántas veces notamos que David está con las ovejas? Sigue volviendo y cuidando ovejas. Conté al menos 3 veces que dice, David volvió a las ovejas. Cuidaba de las ovejas, era un buen pastor. Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Y a medida que avancemos en nuestra serie sobre David, voy a destacar a menudo los paralelismos entre David y Jesús, el hijo de David. Y dijo, envíame a David. Y cuando Isaí oye eso, dice, oh, mejor le envío un regalo por si ha oído algo, quiero asegurarme. Y dice, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Así que aquí viene David, y tiene pan y vino y un sacrificio. ¿Sabes qué había en la última cena? Jesús dijo que hay pan. Cuando terminan la Pascua, el sacrificio, y ahí estaba el jugo de uva, el vino. Y aquí está David, el hijo de Isaí, y viene y trae estas ofrendas al palacio. Ahora la ironía, que solo tienes que parar, y la razón por la cual la historia de David es tan grande, es como la historia de José, es lo último que te esperarías. Llega a Belén para ungir a un rey, y el último que esperarían es el elegido. Y luego, la ironía de que Saúl necesita encontrar a alguien que le ayude con su angustia mental y de todas las personas del reino a las que podría haber recurrido, que tuvieran doctorados, que pudieran aconsejarle o músicos expertos que pudieran tocar para él, adivina a quién invita al palacio. La providencia de Dios es asombrosa, ¿no es así? ¿Cómo resuelve las cosas? Y así David es llamado de entre todo el pueblo. Y ahora David debe estar entrando de puntillas y debe haber sido muy cauteloso y muy cuidadoso. Algo que no quiero pasar a las apuradas. Cuando miras la recomendación que se da antes, donde habla de David, no solo dice que era un hombre de guerra, prudente en sus palabras. Ahora se podría pensar que un pastorcillo es elocuente.
Elige cuidadosamente sus palabras y tiene un buen vocabulario. Normalmente se piensa en un pastor como alguien sin educación y poco elocuente. Pero solo porque eras un pastor en ese entonces, como lo mencioné, y ellos pudieron haber sido una familia pobre, pero Isaí era un líder en la comunidad. Leían las escrituras en su familia, se comunicaban bien. Miras los salmos que David escribe y descubres que tenía era un poeta, tenía un tremendo dominio del lenguaje. Se comunicaba y se expresaba maravillosamente bien. Y entonces dijeron, hay un joven, tiene un don de palabra increíble. Y también dice que es un joven de buen aspecto, porque, ya sabes, era típico en los reinos antiguos que trajeran a su palacio a gente de buen aspecto. Y sé que hoy llamaríamos a eso discriminación, pero si quieres saber la verdad, lo hacían. Cuando los reyes y las reinas llevaban a diferentes cortesanos y personas a sus palacios, decían, quedarían bien con el palacio. Querían a los mejores, porque cuando vinieran otros dignatarios dirían, vaya, es como cuando la reina de Saba vino a Salomón, dijo que cuando vio a sus siervos y su ropa, se quedó sin aliento, es la forma en que se traduce, ya no quedaba espíritu en ella. Y por eso solían querer traer al palacio a la gente guapa y a la que sabía comunicarse. No avergonzaría a la corona. Y así también recomendaron a David. Así que David viene a Saúl, trae este regalo, y luego en el palacio, lees en 1 Samuel 16, versículo 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y dice que él, Saúl, le amó mucho. Saúl lo miró y no creo que pasara mucho tiempo hablando con él, como verás más adelante, pero le miró y dijo, ¡qué joven más guapo! Y le oyó hablar. Dijo, es un joven muy elocuente. Parece sabio, parece comportarse bien y lo más importante, sabía tocar. Y dice que finalmente, cuando lo vio y tal vez lo escuchó audicionar, le envía un mensaje a Isaí. Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Ahora aquí es solo usted. Es tan increíble. Saúl, cuando tenía sus ataques de ira, miraba hacia afuera, ojeando el horizonte, preguntándose quién sería el que lo reemplazaría en el reino. Decía, oh viejo, estoy empezando a molestarme. David, toca algo. Y el niño, el pastorcillo que ha venido a tocarle el arpa, la última persona en el mundo que Saúl al principio pensó que podría ser el que iba a ser su sustituto, él la invita al palacio. ¿No es asombroso cómo trabaja Dios? Saúl estaría paseándose de un lado a otro mirando por la ventana. Se estaría preguntando, mirando a todos los dignatarios y guerreros y preguntándose quién va a sustituirlo como rey. Y empezaba a molestarse. Era cosa de, oh viejo, estoy angustiado por este espíritu y estoy deprimido. Y traigan a David, que toque para mí. Y ahí estaba, el que iba a sustituirlo. Era el músico, solo que, no sé ustedes, ¿soy solo yo o eso es irónico? Es asombroso. Así que David vino y se presentó ante él. Y luego quiero pasar algún tiempo en el último verso aquí, o uno de los últimos versos. 1 Samuel 16, versículo 14 al 23. Y cuando el espíritu malo, de parte de Dios, venía sobre Saúl, hablemos de este espíritu maligno que venía porque Dios había dado permiso. Él retiró su protección y el espíritu maligno se aprovechaba tanto de los celos de Saúl y de sus inseguridades, que empezó a cavilar y a deprimirse y no podía hacer nada, y quería ir a luchar en estas batallas y simplemente se sentaba allí y jugaba a los dardos con su lanza. David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Sabes, David es descrito como el dulce salmista de Israel. David no solo sabía tocar, sino que sabía tocar y cantar. Solía decirle a Steve cuando tomaba clases de piano, sabes, me gustaría que también aprendieras a tocar el piano, la guitarra, porque cantas maravillosamente y no puedes llevar el piano contigo. Lo siento, Michelle, me gusta la guitarra, y no puedes llevar el piano contigo a todas partes. Y es interesante, Nathan tomó clases de guitarra, pero ahora está tomando clases de piano. Y la última vez que vimos a Steve está aprendiendo guitarra. Y tenemos suerte porque nuestros dos chicos son guapos, saben cantar y tocar y son solteros, si quieren conocer solteros por ahí.
Pero, así que David podía cantar. Pero, ¿qué era lo que hacía para que, mientras cantaba, los espíritus malignos se alejaran de Saúl? O al menos él se aliviara. ¿No te gustaría oírlo? Ya sabes, tiene 150 salmos de David, así que puedes leerlos. Pero ya sabes, estas son las palabras y había música que lo acompañaba y había interludios. A veces cuando estás leyendo en los salmos, te darás cuenta, te encontrarás con la palabra Selah, ¿verdad? ¿Sabes lo que significa? Básicamente significa piensa en esto, y creen que esas estaban esparcidos por los salmos de David o los salmos de Asaf. Y eso significaba meditación, piensa en esto. Y eso significa que había una pausa, era como un interludio musical en ese momento. El problema era que no sabían escribir música como se desarrolló en los siglos XV y XVI, con todas las notas y los puntos. No sé exactamente cuándo lo desarrollaron, pero para anotar la música. Y cuando los judíos fueron conquistados y dispersados, muchas de esas melodías se perdieron. Puede que los hebreos canten hoy algunas canciones cuyas melodías se remontan a la época de David, pero no son muchas. Así que no lo sabemos en realidad. ¿Pero no te gustaría oírlo? ¿No sería divertido llegar al cielo y decir, me gustaría conseguir el CD de David? Y quiero oír a David tocar la música que podía expulsar a los espíritus malignos de Saúl. ¿Por qué no te gusta tener este tipo de música? Ahora bien, si es posible que haya música buena y piadosa que ahuyente a los malos espíritus, es exagerado creer que también hay música muy mala que invita a los malos espíritus. Pero te sorprenderías. Hay mucha gente que piensa que la música es neutral y que no importa. Ya sabes, hay buena música, pero es lo que te apetezca. Y si te bendice, entonces debe ser buena. Discrepo respetuosamente. Creo que la música es como la teología. La música es una vibración, comunica igual que las palabras que estoy diciendo comunican. Diferentes tipos de música comunican diferentes tipos de pensamientos y sentimientos. Y hay música buena y música mala. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo en que hay música de Dios? ¿Creen que hay música del diablo? ¿Sabes dónde está la diferencia? Todos estamos de acuerdo hasta ahora, pero ¿sabes dónde estaría la diferencia si yo dijera, muy bien, quiero que me demuestres dónde trazar la línea entre los dos? Te sorprendería saber cuántos cristianos por ahí están luchando por vivir vidas piadosas cuando están escuchando música diabólica y no se dan cuenta de que hay una conexión. He escuchado algunos testimonios muy interesantes de personas que dicen, sabes, intenté ser cristiano durante años y finalmente me convencí y me deshacía de mi biblioteca de rock and roll. Y fue una lucha porque eran adictos, y lo hicieron. Y el Espíritu Santo entró en sus vidas. En realidad nunca habían hecho la conexión. Ahora te estoy dando, ya sabes, ejemplos radicales aquí, pero hay un montón de matices en el medio. Y mientras comparto esto contigo, tengo que decirte que me siento un poco inseguro porque no tengo formación musical. Es decir, mi madre, era compositora y tuvimos grandes compositores en casa. Algunos de ellos fueron ganadores de premios Tony en Broadway y así escuchamos música increíble. No toda piadosa, muy talentosa. Alguna era buena, alguna era mala. Sabes, puedes tener buena música y letra mala. Puedes tener letra mala y buena música. De hecho, he escuchado algunas canciones que tenían una música excepcional, pero la letra era horrible. Y algunas personas piensan, bueno, eso santifica el mensaje. Tienes que tener las dos cosas justas, ¿no es así? Y luego he escuchado algo de música rock and roll y es solo que están aullando, están saltando arriba abajo, se están partiendo las guitarras por la cabeza y solo dicen el nombre de Jesús y el Espíritu cada vez. Y se supone que es música cristiana. No sé, estoy exagerando un poco, pero hay mucha gente que dice que tenemos que darles la música del mundo y que pondremos algunas palabras cristianas para crear un puente que traiga a los jóvenes a la iglesia. Y así aparecen estos grupos ostensiblemente cristianos que salen y tocan este rock cristiano para crear un puente que traiga a los jóvenes a la iglesia, pero ya sabes, lo que pasa es que los niños que crecen en la iglesia oyen eso, se crea un puente que los lleva afuera. Ese puente va en ambas direcciones. Ni siquiera estoy seguro de que vaya por el camino correcto. Pregúntame cómo me siento. Pero justo, y crecí escuchando la música del mundo, pero vi lo que me hizo y lo que me hace. Todavía la oigo.
caminando por el mercado o simplemente me gusta ir a Chipotle. De vez en cuando atiendo una llamada mientras estoy allí y la música a veces es horrible. Y más de una vez he tenido que acercarme y pedirle, le digo, sabes, me gusta tu comida, pero no me interesa tu música. ¿Puedes bajar eso un poco? No la apagues, solo baja el volumen, ni siquiera puedo hablar. Alguien me llama y oye. Y dice, Pastor Doug, ¿dónde está? Y siempre, ya sabes, me cohíbe, ya sabes, atiendo el teléfono y digo, mira, no puedo evitarlo. Estoy en el centro comercial. Y estoy donde sea, ya sabes, pero estamos rodeados de ella. Y la razón por la que dije lo que dije es que te estaría mintiendo si actuara como si nada de eso me atrajera. Me atrae. Si el diablo, ya sabes, el diablo no utiliza cebo que no funciona. Y todos llevamos algo dentro, y esa música tira de distintas partes de nuestro corazón. Así que tenemos que saber que, aunque me guste y me resulte atractivo, hay muchos dulces y cosas que sé que me gustan, pero no me gusta lo que me hacen. Y así es con la música. Hay música ahí afuera, no es neutral. No puedes escuchar indiscriminadamente cualquier cosa que esté ahí afuera y decir, esto no me afecta espiritualmente, porque lo hace, para bien o para mal. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se escucha. David tocaba y el diablo se iba. Y hay mucha música que los cristianos tocan hoy y el diablo entra. Y lo triste es que lo hacemos deliberadamente. Y nosotros ni siquiera hacemos la conexión con lo que estas personas escuchan. Ahora, ya sabes, algunas personas dicen, bueno, David era un pastor, por lo que probablemente tocaba música country. Así que el country está bien, ¿no? Seguro que hay música country que está bien. Pero puedo decirte que mucha de esa música habla de quién engaña a quién. Y ya sabes, tienes que saber cuándo tirarlas y guardarlas. Y ella me dejó. Y ya sabes, tengo una gata embarazada. Y todas estas cosas van mal. Es simplemente deprimente. Realmente he escuchado a algunas de las personas simples en la iglesia dirán, oh, sí, esa música rock and roll malvada. Un niño le preguntó un día a su padre, ¿habías oído rock and roll cuando eras joven? Él respondió, sí, por supuesto. Una vez un camión cargado de patos chocó con un camión de latas de leche vacías. Fue lo más cercano que estuve de escuchar rock and roll. Pero, y por lo que piensan que era el rock and roll, es perverso, pero la música country, ya sabes, en casi todas las categorías hay, bueno, déjame decirlo de otra manera, algunas personas dirán, bueno, cada cultura tiene una música diferente, que es solo una cosa cultural. En nuestra cultura es el rock, venimos de una cultura de rock, y los vejestorios de tu generación no aprecian la música rock. Es que no es algo cultural. En todos los países he escuchado en todo el mundo, en todos los países en los que he estado, los principios de la música son los mismos. En todos los países en los que he estado, cuando las madres quieren dominar a sus bebés y les cantan una nana, todas las nanas tienen el mismo principio. Ninguno de ellos toca una guitarra eléctrica chillona con una batería estridente para intentar dormir al niño. Volvería neurótico al niño. Descubrieron que incluso las plantas responden a la música de forma diferente. ¿Saben eso? Acabo de ver un estudio hace un mes, no un estudio cristiano, que salió que estaban mostrando que cierto tipo de música, y creo que dice música como la música clásica, que las plantas son más productivas. Y me dijeron, bueno, puede que no tenga nada que ver, pero puede que las vibraciones ayuden, o algo así. Pero los animales responden a la música. Hay algo dentro de nosotros, estas vibraciones, que nos afecta. Cuando los soldados van a la guerra, hay una música para la guerra. No cantan mientras marchan. Increíble, esa música de cuna, ¿verdad? Entonces es cuando quieres tu música de guerra. No, no voy a cantar eso, no. Y luego está la música romántica. Y creo que es cierto, creo que hay buena música romántica. Hay canciones de amor, ¿verdad? ¿No hay un libro en la Biblia llamado El Cantar de los Cantares de Salomón? Y así eso es apropiado dentro del contexto de una relación apropiada, música romántica. Pero no cantas música de marcha.
Invitas a tu prometido a cenar y le dices, ¿puedo poner un poco de música para crear ambiente? Claro, hazlo por favor. Y tocas, que es, ya saben, una canción de marcha. Lo sé, me estoy excediendo un poco, pero es para dejar claro un punto. Así que cuando la gente dice, oh, es una cosa cultural, música para la guerra, romántica, canción de cuna, estos diferentes principios musicales son los mismos en todas las culturas. Habrá diferentes culturas, pero entran dentro de los principios. Así que hay principios cristianos para la música que debemos comprender. Y Martín Lutero creía firmemente en la importancia de la música. Lutero dijo, el diablo huye ante el sonido de la música, hablando de la música cristiana, como lo hace ante las palabras de la teología. Por esta razón, los profetas a menudo combinaban la teología y la música para enseñar la verdad en el canto de los salmos, en los himnos. De hecho, ¿sabes? Miras algunas de las viejas canciones e himnos y tienen una teología profunda. A veces era como un sermón en un himno. Y la idea era que la música estaba allí para realzar las palabras, para enseñar y reforzar la verdad. ¿Alguno de ustedes leyó alguna vez la canción de Salomón? Quiero decir, la canción de Moisés. Son como 33 versos. Me encantaría escuchar la música que la acompañaba, pero les enseñaba a seguir a Dios en sus viajes. Vaya canción. Tengo un amigo que su familia era de la Iglesia Reformada de Finlandia y me dijo, oh sí, en nuestra familia cantaban una canción, 25 minutos, una canción. Le dije, ¿eran las mismas palabras? No había dos palabras iguales. Tenían sermones a los que ponían música en Finlandia y los cantaban. Los sermones. Bueno, ya saben, no tienen por qué ser largas. Tienes el Salmo 117, que es uno de los capítulos más cortos de la Biblia, pero está justo al lado del Salmo 119. Me encantaría predicar sobre eso algún día. Ese es un capítulo largo. Y luego, ya que estoy hablando de la longitud y el número de palabras, probablemente debería hablar de algunas de las canciones contemporáneas populares que a menudo llamamos canciones de alabanza. Eso no significa que crea que todas las canciones de alabanza son malas. Creo que hay un momento apropiado para las canciones sencillas de alabanza. Hay algunas canciones muy sencillas que enseñan a los niños que tienen una letra muy simple. Eso es maravilloso. Pero la teología no es lo que solía ser en algunas de las viejas canciones. Seguro que has oído la expresión canciones 7-11. Eso es porque cantan las mismas 7 palabras 11 veces, una y otra vez. Y me irrito un poco, me gustan las letras, y por eso me gustan las palabras que significan algo. Y así, cuando la gente, y muchas de ellas solo suenan como canciones de amor, y es solo una gran parte de ella, es repetir una y otra vez. Oh Jesús, eres maravilloso, maravilloso, maravilloso. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Y no quiero ser sacrílego, pero es como, ya sabes, enséñame algo. Ya sabes, elévame por medio de las palabras, porque la razón de esta música es que hay teología en ella. Y cuando David tocaba su arpa, no puedo evitar preguntarme si no cantaría también algunas verdades de Dios. ¿De dónde crees que sacaba David las ideas para sus canciones? David cantaba, viene de las pasturas al palacio y es un músico magnífico y creo que ya ha compuesto muchas canciones. Estaba allí fuera rodeado de las cosas que Dios hizo y vería las montañas y vería las majestuosas puestas de sol y vería las estrellas por la noche. ¿Has leído los salmos donde se habla de cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Como sale el sol con su fuerza, habla del amanecer, como el rocío sobre la hierba, habla de la hierba. Lee este Salmo 23. Junto a aguas tranquilas me conduce. Muchos de los salmos de David estaban obviamente influidos por las cosas que Dios hizo. Y así, el propósito de la música era glorificar a Dios. Pero la música no es un medio neutral. J.S. Bach dijo, toda la música no debe tener otro fin y objetivo que la gloria de Dios y el refrigerio de las almas. Si no se recordara esto, no habría música de verdad, solo una algarabía diabólica. Eso es lo que dijo Bach. Algo más que puedes o no saber, todas las composiciones de Bach
empezaban con una JJ arriba a la izquierda, y eso significaba que era Jesús Huva, que significa Jesús me ayudó. Y terminaba cada composición con SDG, que significa sola Deo gratia, solo a Dios sea la alabanza. Cada composición, el inicio y el comienzo, él lo veía como una oportunidad divina. Martín Lutero dijo, después de la teología, doy el lugar más alto y el mayor honor a la música. De hecho, una de las cosas que puso en marcha la Reforma Protestante fue que Lutero no solo tradujo la Biblia, sino que escribió un himnario. Tenían nuevas canciones para cantar porque en la época de Lutero, todos los monasterios, cuando entraban a la iglesia y cantaban en latín, y era casi hipnótico. Y de nuevo, tengo que ilustrar porque estamos pensando en cosas de audio, así que no estoy tratando de ser gracioso. Pero ¿alguna vez has oído algunos de estos cantos monásticos? Y algunos de ellos tienen un tema muy agradable. Se juntan las voces de todos estos hombres, pero a menudo suena como... Y cuando llegué a la iglesia, había salido del misticismo oriental, pasé por todas estas religiones orientales, y todos se reunían y hacían todos estos cánticos místicos. Y como que hace estos tonos apagados, es casi como música de balneario que se supone que te pone en un trance hipnótico, y de repente la gente no podía cantar. Ellos no sabían latín. Lutero les da un libro y las canciones, y es por eso que Lutero tomaba algo de la gran música, ya sabes, esa canción. Era una melodía que la gente cantaba, a veces incluso en los bares. Era una gran melodía, y Lutero dijo que no había nada malo con esa melodía. La letra era terrible. Voy a poner nueva letra a esa gran melodía. Y de repente estaban cantando canciones así. Y todo el mundo cantaba las canciones. ¿Quién fue el que dijo? Sí, allá vamos. Confucio, de todos los que podría citar. Si uno desea saber si un reino estaba bien gobernado o si su moral es buena o mala, la calidad de su música le dará la respuesta. ¿Qué presagia eso para nosotros como nación? Andrew Fletcher dijo, conocí a un hombre muy sabio que creía que si a un hombre se le permitiera tomar todas las baladas que necesitara, no le importaría quién debería hacer las leyes de la nación si podía escribir las baladas. Las canciones. Platón dijo, dadme la música de una nación y cambiaré la mente de la nación. ¿Creen que es un accidente lo que le ha ocurrido a la música? ¿O es que el diablo quiere hacer algo con una nación? Es otro medio de comunicación. Es muy poderoso. Hay algo en esas vibraciones que va más allá de la parte de nuestro cerebro que procesa el habla y llega hasta nuestra alma. ¿Alguna vez has oído música que te haga llorar? ¿Has escuchado música que te emociona hasta las lágrimas y ni siquiera sabes por qué? He escuchado música en otros países en los que no sé lo que dicen, pero la música es hipnotizante. Y a veces, ¿sabes qué es lo bueno de la música? A veces habrá una gran canción. Por ejemplo, si solo debo tararear. ¿Todo el mundo sabe lo que era? Aunque no canto en el tono. La letra. ¿Tenías la letra en tu mente? Así que cuando oyes las melodías te viene a la memoria la letra. Y así, combinando letras, buena teología, con estas bellas vibraciones, una buena música divina, inspira hacia la verdad. No podemos subestimar el poder de la música, amigos. No tengo tiempo para prestarle la atención que merece. En el libro La música, página 16, la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en muchos cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Nuestro objetivo aquí como iglesia es que el equipo pastoral y los líderes de música digan, Señor, ¿cuál es la música? No la que le gusta al mundo, sino la que te glorificará, la que te complacerá. Yo sé que a veces no damos en el blanco, pero nuestro objetivo es evaluar y estudiar. ¿Y vale la pena estudiarlo, no? Saber lo que es verdad en su palabra y lo que es bueno cuando se trata de música. En Testimonios tomo 1, página 435, la música cuando no se abusa de ella es una gran bendición, pero cuando se la emplea equivocadamente se convierte en una terrible maldición. Así que el propósito de la música es glorificar a Dios. Salmo 71, versículo 22, Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel.
Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Salmo 57. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Así que una de las razones por las que cantaban su música no era solo para enseñarles, sino también era divulgación. Los paganos oirán, te alabarán entre las naciones. La música es es una herramienta muy poderosa para la evangelización. En fin. Volvamos a David. Así que Dios, en su providencia, lleva a David al palacio. Y David, en el tiempo, ahora no estaba allí a tiempo completo, porque el rey no haría esclavos a las personas que vinieran a servirle de esa manera. Dijo, Isaí, ¿puedes enviarme a tu hijo? Será alguien que me servirá, pero no es un esclavo. No es un esclavo. Aún puede volver a casa. Estaban cerca. Saúl no vivía en Jerusalén. Saúl vivía en Gabaón, que está a unos 13 kilómetros al norte de Belén. Así, David, cuando fue a Saúl, subió a Gabaón. Ahí es donde estaba la corte entonces, y recibió un mensaje que decía, tienes que venir a ayudar, el rey lo está pasando mal. Y venía y pasaba algún tiempo, tocaba en el palacio, y mientras estaba allí, esto fue tan providencial, no solo bendijo a Saúl, sino también a David, al observar cómo se desarrollaban las cosas en palacio. Al ver cómo Saúl se relacionaba con líderes de otros países, al observar las intrigas y las lides, y él estaba al margen de muchas reuniones. A veces se celebran reuniones de alto nivel en el país y los dirigentes no se fijan en los criados. No prestan atención a los camareros. No prestan atención a los mayordomos. Están hablando de intrigas internacionales. David, mientras está en el fondo, está proporcionando música de fondo. Es brillante. También está lleno del Espíritu. Lo está asimilando todo. Y Dios utilizó esta providencia para prepararlo, porque, admitámoslo, hay una distancia entre ser pastor y ser rey. Y Dios dijo, mira, tengo que darte un poco de aprendizaje en el palacio. Voy a dejar que observes lo que ocurre en palacio y cómo debes comportarte. Voy a dejar que aprendas de los errores de Saúl para que no cometas los mismos errores. A menudo oía a la gente adular al rey para conseguir lo que querían. Y le enseñó a David que le dirán cualquier cosa al rey para conseguir lo que quieren. Y dijo, no quiero que me engañes con eso. Vio que el rey estaría tan engreído que no le importaría a nadie más. Dijo, quiero ser un rey que realmente se preocupe por los pobres. Vio las cosas buenas y las cosas malas que hizo Saúl, y Dios estaba preparando a David para ser el rey más grande de Israel mientras él se sentaba en un rincón y tocaba su arpa. ¿No es asombroso?